de ese tipo, cuando se va a hacer una transacción de ese tipo, vamos a ver que se fija de distintas cosas. Primero tiene que calificar el riesgo, por supuesto, de la persona que va a adquirir. Y después, generalmente lo que se da es que hay una cota máxima, digamos, de pago de cuotas que tienen que ver con la edad de la persona. Por ejemplo, generalmente hasta los 70 años es que se hace el préstamo bancario. Y de acuerdo al momento, la edad de la persona en que la persona hace ese contrato con el banco, va a ser, digamos, el monto. Fíjense que si compra una persona de 60 años, va a tener una cuota mensual a pagar para el valor del inmueble mucho mayor que si la compra una persona de 30 años. ¿Por qué? Porque tiene mucho más plazo para pagar. Ahora, en esa transacción vamos a ver cómo entra el tema de las tasas, en especial una tasa que es importante conocer, que es lo que se llama tasa efectiva anual, la TEA. Ustedes cuando sacan una tarjeta de crédito van a ver que dice TEA tanto, y hay que saber justamente qué son esos conceptos y cómo es, digamos, que se calcula en base a esos conceptos de matemática financiera. A lo que voy es entonces que tenemos que hacer ahora una pequeña introducción, lo que tiene que ver con interés simple e interés compuesto, y justamente de dónde surgen esas tasas que se aplican en la compra de inmuebles a plazos. Así que entonces les voy a compartir lo que tenía preparado. A ver dónde lo tengo, esperen un poquito. Ya les comparto. Estos son los ejercicios, esto no. Esto era lo que estábamos viendo. No tengo PowerPoint, esto no obstante, digamos, lo vamos a ir hablando y es lo que yo ya les mandé a ustedes, que es una introducción, obviamente que alcanza con una introducción porque, digamos, lo que a nosotros nos interesa después va a ser el cálculo, en definitiva. Lo primero que vamos a ver es qué es el interés. Fíjense lo siguiente, una persona deposita dinero en un banco y entonces lo que sucede al depositar ese dinero en el banco es que aplaza, posterga el consumo. Entonces hay como una gratificación, entre comillas, por postergar ese consumo durante un tiempo, e implica que va a haber un retorno mayor a ese dinero que depositó en base a un interés. Habíamos hablado la clase anterior que hay un concepto macroeconómico, que obviamente ese concepto macroeconómico queda definido a nivel de gobierno, en particular Ministerio de Economía, que es quien regula, digamos, la macroeconomía, que justamente, simplificada, en forma muy simplificada, puede estar interesado en que la gente ahorre, para lo cual aumenta ese retorno, esa tasa de interés, para que sea interesante para la persona invertir, o si pretende que haya más consumo, desalienta el ahorro en los bancos justamente con una tasa de interés baja. También dijimos que en ese equilibrio que a nivel macroeconómico se puede buscar, hay que tener cuidado en alentar demasiado el consumo porque se produce un tema de oferta y demanda
si hay mucha demanda, ya sabemos que el precio aumenta y puede dar lugar a una inflación no esperada. Bueno, esas son todas proyecciones que se hacen a priori, se prevé cuál va a ser la inflación esperada, bueno, y en base a eso hay todo un juego económico entre los intereses, los precios, los subsidios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces decimos, esto que está en negrita, acá es importante entender el interés, por qué hay un interés, ojo, tanto cuando depositamos como cuando compramos, porque es una retribución por el aplazamiento en tiempo del consumo, el precio por el alquiler o uso del dinero durante un periodo de tiempo. Ahora, ¿cuáles son las 3 razones que van a motivar o que van a ser causa de fijar un interés cuando hacemos la compra de algo, y en especial lo que nos interesa es la compra de un inmueble? Primero, se asume un riesgo. Hay una falta, estamos depositando dinero, puede ser en un banco para comprar un inmueble. Puede haber una falta de disponibilidad, o sea, yo me estoy desprendiendo de un capital, pero durante un tiempo yo ese capital lo tengo comprometido, yo no puedo, digamos, usar ese capital. Y también hay un interés porque el dinero, como ustedes saben, en el tiempo se va desvalorizando. Entonces, como forma de compensar esa desvalorización del dinero, también el interés, digamos, el dar más dinero por el depósito o por la compra, obviamente que de alguna forma puede, digamos, estar compensando esa desvalorización que se da a lo largo del tiempo. Y ese interés, entonces, ¿de qué 3 variables va a depender? Cuantía del capital invertido. Siempre es un término económico, vamos a leer en todos lados, cuando invertimos una cantidad se llama cuantía. Cuantía que viene de la raíz cantidad, ¿verdad? Cuantía de capital invertido. Lo que dura la operación, eso que les decía, una persona de 60 años va a tener 10 años para pagar una propiedad, y una persona de 40 años va a tener 30. Por lo tanto, justamente ese interés también va a estar en función de ese tiempo que dura la operación. Y después otra cosa que se fija es específicamente el interés con el que se acuerda la operación. Hay 2 tipos de intereses que tiene que ver justamente con el tipo de capitalización, el tipo de retorno, que lo vamos a ver en esta clase, y que tiene que ver con lo que es interés simple y lo que tiene que ver con interés compuesto. Generalmente, cuando son compras a corto plazo, y desde el punto de vista económico se entiende 1 año el corto plazo, va a ser interés simple, y, digamos, operaciones, contratos, convenios que trascienden el año, va a ser interés compuesto. Eso es como una regla que está bastante establecida. Y, digamos, muchas veces decimos, sí, en el corto plazo voy a hacer tal cosa, en el mediano plazo, pero generalmente no tenemos atrás la cuantificación de qué es corto plazo, qué es mediano plazo, qué es largo plazo. Bueno, les digo que desde el punto de vista económico y de transacciones que tienen que ver con contratos entre partes, donde hay capitales equivalentes, tal como habíamos definido la clase pasada, un inmueble con dinero, un inmueble con otro dinero, etcétera, etcétera, corto plazo es siempre convenios y acuerdos que duran 1 año. Bueno, vamos a ver un poco entonces las formulaciones. Hablamos siempre de capitales equivalentes, y acá, digamos, hay una regla general que es cuando hablamos de capitales equivalentes.
Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos capitales cualquiera, le llamamos capital 1 a determinado capital que se vence en un tiempo determinado, y tenemos otro capital que se vence en otro tiempo determinado. Van a ser equivalentes cuando se está de acuerdo en intercambiar un capital por otro. Puede suceder, por ejemplo, que una permuta, ¿no? Una permuta, por ejemplo, de inmuebles que se da mucho, canjeo mi inmueble en Lagomar por un apartamento en Pocitos. Es capaz que ambos se están comprando a plazo con distinto tiempo de finalización de la transacción. Pero si las personas están de acuerdo en intercambiarlos, no importa que no sea el mismo tiempo en el que se vence el capital, sino que si hay un acuerdo de intercambio pasan a ser capitales equivalentes. Entonces, digamos, tal como dice acá, la equivalencia permite cuantificar justamente el beneficio o la pérdida que podemos estar dispuestos a asumir en una operación concreta. Es capaz que una persona que vive en Lagomar, por algún motivo le conviene ir a vivir a un apartamento en Pocitos, y es capaz que se hace, digamos, el intercambio, pero es capaz que tiene que poner dinero encima. O sea, no es equivalencia de 100.000 con 100.000, es equivalencia porque hay un acuerdo. Y en ese acuerdo puede haber tanto ganancia como pérdida. Bien. ¿Cómo se llama el contrato que hacen los bancos cuando se va a comprar algo? Un inmueble, que ahí nos van a fijar el monto mensual, nos van a fijar la tasa de capitalización, qué tasa van a cobrar, y van a fijar el tiempo de la operación. Eso se llama ley financiera. Es una fórmula, como lo dice ahí, justamente que va a darle validez al contrato y cuantifica cuál es el interés que nos van a cobrar por ese aplazamiento de dinero, por ese dinero que yo no puedo disponer en determinado momento, o porque me prestan capital, ¿verdad? Me anticipan capital que después tengo que estar pagando en cuotas. Entonces, se pueden, digamos, de esa forma ir formalizando distintas operaciones financieras. Bueno, el concepto de operación financiera es justamente ese intercambio de capitales. El capital puede ser el valor de un inmueble, el inmueble no necesariamente es dinero, por aplicación de esa ley, por aplicación de esa fórmula que les decíamos, que es lo que le da validez en contrato. Son, en definitiva, flujos de caja, lo que se llama flujos de caja, son cobros, son pagos, son distintos montos. Se puede fijar, por ejemplo, ¿por qué distintos montos? Que algo se vaya a ir actualizando año a año por el índice de precios al consumo. Entonces, en enero del 2020 voy a pagar distinto que en diciembre del 2021, pero en definitiva son flujos de dinero que se van sucediendo en el tiempo. Cobros y pagos, hay algo, digamos, que es muy común en el mercado inmobiliario, que es alquilo con opción a compra. Entonces, fíjense que ahí hay doble signo, ¿verdad? Vamos a imaginarnos el inquilino. Paga todos los meses el alquiler, pero ese pago de todos los meses del alquiler implica como que tiene un retorno, como que tiene un cobro que hoy o mañana se podrá descontar de la compra-venta. O sea, se van dando, digamos, en ese flujo de ida y vuelta entre ambas partes, entre las partes que
hicieron, digamos, el vínculo, el contrato, tanto para un lado como para el otro, pagos a favor como pagos en contra. Entonces, para que haya una operación financiera, ¿qué es lo que tiene que haber? Sustitución de capitales, o sea, un intercambio de cosas, inmueble con plata, inmueble con cualquier otra cosa, digamos, que pueda hacerse, por ejemplo, un inmueble rural a cambio de, digamos, la producción, un régimen de medianería que se llama, en fin, los intercambios que sea, siempre que haya una equivalencia de capitales a través de una ley financiera, que haya una fórmula que ese intercambio lo establezca y que establezca cómo se hace ese intercambio. Y bueno, y justamente hay que aplicar esa ley financiera, que justamente es lo que va a pautar, a lo que darle validez jurídica a el intercambio que se hace. Se determina el importe, cuáles son los capitales que van a intervenir en la operación y cuáles van a ser los intereses generados. Bueno, vamos a ver ahora elementos de esa ley financiera, rapidito, digamos, simplemente para que sepan que esto existe, porque no es el kit de la cuestión, pero hay elementos personales, ¿verdad? Personas que pueden ser físicas o que pueden ser jurídicas. Cuando me refiero a personas jurídicas, me estoy refiriendo a instituciones, por ejemplo. Entonces, hay un acreedor y hay un deudor. Eso es, digamos, el concepto de elemento personal en esa transacción, que puede ser una transacción inmobiliaria. En el caso que vamos a ver, el acreedor, ¿quién es? Un banco público, un banco privado. Tradicionalmente era el Banco Hipotecario del Uruguay, pero ahora la banca privada, BBV, en fin, otros, Santander, etcétera, etcétera, también entran en la hipoteca, ahora les voy a decir por qué hipoteca, de un bien, y puede perfectamente ser acreedor para la compra de un inmueble. Ese inmueble que se va a comprar a través de un banco, se dice que está hipotecado. De ahí Banco Hipotecario del Uruguay, de ahí viene el nombre. Esa hipoteca que establece también cuáles son las condiciones de pago de la persona que accede al inmueble, se registra en la Dirección General de Registros, de la misma forma que se registra el compromiso de compraventa, y de la misma forma que se registrará hoy o mañana, cuando ese deudor pase a ser propietario, la compraventa. La Dirección General de Registros es una institución que depende del Ministerio de Educación y Cultura, y el que actúa ahí es el profesional escribano, ¿verdad? Tanto el que inscribe las compraventas, el que inscribe las hipotecas, el que inscribe el compromiso de compraventa, el que puede inscribir oportunamente un embargo del inmueble si es que se atrasa, digamos, en algún pago y alguna persona, digamos, quiere hacerse el dinero y embarga el bien. Eso, digamos, es una función que cumplen los empleados públicos y que siempre va a quedar un documento oficial en la Dirección General de Registros. Bueno, la operación, cuando concluye, entonces, cuando el deudor termine de entregar al acreedor el capital más los intereses, lo que se haya, digamos, pautado en la operación financiera. Bueno, ¿qué puede suceder a veces? Aplazar o adelantar justamente el capital en el tiempo. Nosotros vamos a ver que
hay dos formas de adquirir, por ejemplo, el inmueble. Es lo que se llama en forma anticipada o en forma posticipada. Después vamos a ver las formulitas. Vamos a hacerlo más fácil. Voy a comprar una heladera, porque esto, digamos que estoy diciendo, vale para todo lo que compramos a plazos. Puede ocurrir que voy a Carlos Gutiérrez, por ejemplo, y me dice, bueno, le sale 3.000 pesos 12 meses, por decir algo. Eso, por supuesto, es un invento, los 3.000 pesos en 12 meses. Pague la primer cuota ahora. Si me dicen pague la primer cuota ahora, es anticipado. Si me dicen a mes vencido, se lleva el producto y paga transcurrido un mes, entonces estoy en una situación posticipada. Son, digamos, distintas variantes que se pueden dar y que también en una transacción inmobiliaria se puede dar. Muchas veces se da, depende de la inmobiliaria, que el alquiler, digamos, voy a hacer un contrato de alquiler, el agente inmobiliario me cobra un mes de alquiler, pero eso no es para el propietario, eso es para él, digamos, por comisión por haber conseguido el cliente para el alquiler. Y eventualmente, si hay acuerdos, se empieza a pagar a mes vencido. Ahí es un pago de alquiler posticipado. Si me dicen, bueno, me paga la comisión y la primer mes de alquiler, entonces ahí estoy en una cuestión anticipada. Eso es importante. Bueno, entonces dijimos un primer elemento. El primer elemento es el personal, la persona física jurídica y el deudor, deudor, acreedor, personas, ¿verdad? Hay otro elemento que es el elemento temporal, que es justamente el que me va a decir cuándo termina esa ley financiera que se fijó. Era lo que les decía, un inmueble, una persona que quiere pagar toda la mayor cantidad de cuotas posibles, bueno, a los 70 años termina, digamos, paga la última cuota. Voy a comprar un electrodoméstico, lo saco en 3 meses, bueno, el temporal, digamos, el elemento temporal que van a ser los 3 meses, 6 meses, etcétera, etcétera. O sea, el tiempo, el plazo en el cual se hace ese pago es el elemento temporal. Bueno, y después tiene que haber aspectos muy objetivos. Acá, digamos, no cabe, digamos, nada que tenga que ver con la subjetividad, porque siempre va a haber una ley atrás que justamente está respaldando y dándole validez jurídica a la transacción. Bueno, y esto es lo que yo ya les había dicho. Las clases, lo primero eran los elementos entonces personales, digamos, ya había dicho, temporal es el tiempo y objetivo, y como clases tenemos, según la duración, a corto plazo, que es lo que les había dicho, no supera el año, largo plazo con duración superior al año. Otra clase es según la ley financiera que opera, y acá justamente entran los dos tipos de intereses que les dije, que ahora vamos a ver, digamos, cómo actúa uno y cómo actúa otro. Es el interés simple, no se acumula, o sea, tengo 1.000 pesos, me dan un interés de 10% mensual. ¿Qué voy a cobrar entonces? 100 pesos todos los meses. No estoy acumulando. Es interés simple, tengo un interés del 10%, 100 pesos todos los meses. Pero si tengo un interés compuesto, ahí, digamos, los intereses los voy a generar justamente en el capital siguiente y el retorno va a ser mayor. Y esto es importante porque vamos a ver qué es, cómo se manejan los bancos. Voy a abrir un Excel y vamos a ver este ejemplo.
Deposito, lo pongo como depósito, pero vale para cualquier operación financiera, puede ser, digamos, una compra a plazo, deposito 10.000 pesos. Ya les agrando. Deposité 10.000 pesos. Muy bien. Es deposito, no depósito. Yo, persona, deposito 10.000 pesos. Bien. En una institución que interés 10% mensual. Vamos a ver la pregunta. ¿Cuánto dinero tendré al cabo de 6 meses? Y vamos a ver, interés simple, vamos a ver con interés compuesto. Supongamos que este depósito, simplemente para tenerlo, digamos, en una gráfica, lo hago el 1 de febrero de 2021. Entonces, voy a tener intereses por el mes de febrero. Vamos a agrandar acá. Marzo, abril, mayo, junio y julio. O sea, yo quiero saber, terminado julio, con este depósito y con este interés, ¿cuánto gané? Fíjense que acá tenemos los 3 elementos fundamentales de este tipo de negocio. Cuantía, 10.000 pesos, interés, 10%, y tiempo, ¿verdad? Tenemos el elemento temporal, que son 6 meses. Perfecto. Acá deposito entonces 10.000 pesos. ¿Qué interés me da? 100. A fines de febrero. El otro mes, como es interés simple, no se acumula el interés, tengo 10.000 pesos más 100. Imagínense que es un plazo fijo. El plazo fijo es eso, que se deposita el dinero y por determinado periodo de tiempo no se puede tocar del banco. Plazo fijo a 6 meses. Si lo saco antes, pierdo los intereses, ¿verdad? 10.000 pesos más 100. Interés, que es el 10%. 10.000 pesos más 100. 10.000 pesos más 100. Y fines de febrero, 10.000 pesos más 100. Marta, ¿no son 1.000? ¿Mil qué? Ah, son 1.000, sí, 10%, perdón. Atenta, gracias. Fue en el 1%. Bien ahí. Perfecto. Ganancia, en este caso, voy a retirar, digamos, lo que deposité a plazo fijo, son esos 6.000. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con interés compuesto. Deposito 10.000, pero, digamos, a fines de febrero
voy a tener los 1000. Voy a tener los 1000. Mi próximo 10% va a ser no 10.000 más 1000, va a ser que me fui con un 0 de más. Va a ser en 11.000 este me va dando, interés me va dando, lo tengo que ir haciendo distinto. Y acá tengo el 10%, 1.110. 10%. El otro mes va a ser 11.000 más 1.110, 12.100, 1100. me va a generar un interés de 1.211. El próximo, ¿qué va a ser? 12.110 más 1.211, me va a generar un interés de 1.332,10. El otro que va a ser 13.321 más 1.332, me va a generar el 10% acumulativo 1.465. Llegó el último, en el cual voy a tener 14.653, el monto con intereses generado anteriormente, más 1.465, y ahí termina, porque ahí terminó, digamos, la operación. No, perdón, acá tengo que también gano intereses, porque es a fin del mes, 1.612. Bien. Fíjense que la ganancia acá va a estar dada por, son 10, acá como es a fin, la voy a poner acá, porque es a fin de mes, 16.118 más 1.612. Fíjense que acá, ¿cuánto fue que gané? 10, 20, 30, 40, 50, 60.000 es, digamos, 6.000, ¿verdad? Y acá lo que gané son 7.730. Esa es justamente la diferencia entre lo que es interés simple y lo que es interés compuesto. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Esto se llama TEA, igual tasa efectiva anual. Cuando ustedes lean que en algo, en un contrato, en algo que van a hacer una TEA del 5%, tengan en cuenta que les van a hacer interés acumulativo, como en este caso. Las tarjetas de crédito todas dicen, si tienen, no sé, a mano, si ven, digamos, el informe que viene, digamos, de pagos, todo al final de cada mes, van a ver que dice TEA igual 3%, por ejemplo. Por mora tanto. Eso es lo que pasa a veces, que uno paga siempre el mínimo de la tarjeta de crédito y nunca baja, ¿verdad?, el monto que debe, si se paga el mínimo, porque tienen intereses muy fuertes que se hacen en forma justamente acumulativa. Bien.
Bueno, entonces hablábamos del capital del interés simple y el interés compuesto. Se acumulan entonces el interés que se va generando, si es interés compuesto, se va acumulando en el monto anterior y entonces ahí es que se va ampliando justamente el monto. Según el número de capitales de que consta, pueden ser simples, hay un solo capital, o puede ser complejo, más de un capital en la prestación y o en la contraprestación. Esto complejo se da mucho, digamos, en los bancos, que a veces sucede que durante determinado tiempo se pauta por la ley financiera que se paga determinada cantidad de dinero y en determinado momento de toda esa serie temporal de pagos puede aumentar, se puede establecer que aumenta ese, digamos, monto fijo que se había prefijado. Hubo un momento que los deudores del banco hipotecario les salió algo que se llamaba colgamento. O sea, cuando creía la persona que terminaba de pagar, estoy muchísimos años atrás, estoy hablando, ¿no? Cuando la persona entendió que había terminado de pagar, resulta que apareció otro monto que implicaba que justamente, digamos, tenía que seguir pagando. Eso es porque eventualmente se había pautado que no era un pago fijo mensual, sino que había algún incremento, que a veces se fija el incremento antes, digamos, como una alerta, digamos, si la de inflación se dispara en tanto, entonces tal cosa, ¿verdad? Eso obviamente puede estar provocando que aumente justamente y que sea distinto la cantidad de dinero en el periodo de tiempo. Bueno, estas son las fórmulas, no son tanto las que importan estas fórmulas, sino unas que vamos a ver al final de la clase, que son las con las que vamos a trabajar. Rédito es el rendimiento, se le llama rédito, que genera el capital, y tengo dos capitales, por ejemplo, un capital al final de determinado momento, en base a todos los intereses y lo que se pauta de 100.000, un capital inicial de 50.000 y obviamente ese rédito es la diferencia entre los capitales dividido el capital inicial. 100.000 menos 50.000 dividido, perdón, 100.000 menos 50.000 dividido 50.000, se hace esa fórmula y va a dar el rédito. Bueno, estas son todas fórmulas, como es el interés, el rédito en el periodo de tiempo, o sea, cuánto interés me da, vamos a suponer que rédito es ganancia. ¿Cuánto, digamos, cuánto pesa mi interés? Si gané 10.000 en 6 meses, entonces ese interés es 10.000 dividido 6. Un capital de 1.000 pesos se sustituye hoy por otro de 1.100 disponible dentro de un año. ¿Cuál es el rédito de la operación y cuál es el tanto de interés? Después los bichas no van a tener ejercicio de este tipo, simplemente les estoy redondeando la idea, ¿no? Tenemos un capital de 1.000 pesos que se sustituye hoy por otro de 1.100 disponible dentro de un año. O sea, hice una operación a plazo fijo y dentro de un año voy a tener 1.100 pesos. ¿Cuál es el rédito de la operación? Equivalente a preguntar cuál es la ganancia de la operación y cuánto es el interés que me generó en un año. Bien. Acá tenemos el esquemita. 1.000 de partida, 1.100 voy a conseguir dentro de un año, periodo un año. Simplemente lo que hago es rédito o ganancia, 1.100 menos 1.000 dividido 1.000, estoy aplicando la fórmula anterior, igual 0,1 y lo tengo que pasar a porcentaje, un 10% de ganancia. Que acá
eventualmente me coincide, digamos, con el tipo de interés, me coincide el beneficio con el interés que me pagaron para darme ese dinero. 1.100 menos 1.000 dividido 1.000 dividido 1, porque es un año, 10%. Ahora, si yo hubiera conseguido este incremento en mi depósito de 100 en 2 años, fíjense que el rédito, la ganancia sigue siendo un 10% más. Gané 100 pesos o 100 dólares o 100 euros, no importa, 100 algo, con relación a mi depósito inicial. Pero el interés fue menor, porque a mí me devolvieron 100 pesos, no al año, con un interés del 10%, sino en 2 años, lo que equivale a un interés del 5%. Fíjense entonces qué importante cómo el tiempo entra a jugar justamente en estas formulaciones. Cómo es importante considerar no solamente el capital, sino el tipo de interés, sino además el tiempo en que dura la operación. Bueno, capitalización simple, que es el interés simple, el que habíamos visto. No vamos a ver todo esto porque es lo que acabamos de ver, pero sí lo que importa es esto, ¿no? Fíjense que esta vertical siempre es el capital inicial por el interés. Hoy teníamos 10.000, nos daban 1.000. Capital inicial por el interés. Capital inicial 10.000 por 0,10, que es la tasa que nos habíamos fijado, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Por lo tanto, al final voy a tener el capital inicial más los intereses. No acumulativo en el monto del mes anterior. Los voy a tener por fuera del monto anterior. Bueno, acá es la formulación matemática de dónde sale, pero en definitiva lo vamos a calcular, ese capital final, esto es el desarrollo matemático, se va a calcular como el capital inicial por 1 más el plazo, n es 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 años, por la tasa. Esto es lineal, nos da una función lineal. Es esta línea, fíjense que acá no tengo ningún aumento, es una función lineal. Bueno, y acá hay ejemplos que si les interesa los pueden ver. Tenemos una forma de calcular el capital inicial, bueno, dar vuelta a todas las fórmulas. Calculo los intereses, yo les puse todas las fórmulas acá. Otro ejemplo, ¿qué intereses producirán 300 pesos invertidos 4 años al 7% simple anual? Acá está, digamos, cómo se calcula. ¿Qué interés producirán 6.000 pesos invertidos 8 meses al 1% simple mensual? También está, digamos, el cálculo. El tipo de interés, cómo sacamos el tipo de interés. También acá tienen ejemplos, tienen la fórmula con ejemplos. ¿Cuánto dura determinado, digamos, transacción? También tienen la fórmula de cuánto dura. Bueno, por ejemplo, un capital de 2.000 pesos colocado de interés simple al 4% anual asciende a tanto, que cuánto tiempo estuvo impuesto. Todo, digamos, una serie de dar vuelta a la fórmula para un lado y para el otro para poder despejar cada una de las variables cuando queremos saber una o cuando queremos saber otra. Les digo esto como introducción, después vamos a las anualidades, que ahí sí vamos a hacer ejercicios. Capitalización compuesta, ya lo habíamos dicho, que es ese interés que se va incluyendo en el monto anterior.
se va sustituyendo un capital por otro, como dice acá, y esto se dice cuando estamos en un término de capitalización compuesta, que nos aplican una tasa efectiva anual, que los intereses son productivos, a diferencia de lo que es la capitalización simple. ¿Por qué son productivos? Porque a medida que se generan se van acumulando al capital inicial para producir nuevos intereses en los periodos siguientes. O sea, cobro el alquiler, como ya vimos, cobro el interés, perdón, lo incluyo en el monto de ese mes, me genera un nuevo interés, lo incluyo y así sucesivamente. Esta es me quedó esto es la anterior. Bueno, y acá tenemos, es la gráfica de la simple, se ve que la puse 2 veces. Y acá tenemos la fórmula del interés compuesto. Fíjense la diferencia. En el interés simple teníamos que ese C sub n, ese capital al final del periodo, era igual al capital inicial por 1 más I por N, tasa por cantidad de periodos. ¿Cuál es la diferencia de este? Que es el capital inicial por 1 más la tasa a la n. Es un exponencial. Pasamos de una función lineal, que es la del capital simple, a una función exponencial, exponente indicado por qué, por la cantidad de periodos, ¿verdad? Por la cantidad, el n es la cantidad de periodos, que pueden ser meses, pueden ser años, puede ser lo que sea, puede ser bimensual. Ese n hace que salga de una fórmula lineal a una fórmula exponencial. Florencia, sabés que tenés que admitir a alguien, ¿no? Sí, pero no sé quién es. ¿Quién Inaína es Puñales. Yanina Puñales? ¿No es alumna? No, no es alumna. No, no es alumna, no. Que quede entonces en la sala de espera. Ese capital final se llama montante. Es también, digamos, otra forma que se denomina el capital final. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo, que eso después, si quieren, lo ven: calcular el montante obtenido al invertir 200 pesos al 5% anual durante 10 años en régimen de capitalización compuesta. Está en euros porque hay mucha cosa que saqué de un libro español, ¿no? Y también, digamos, esta fórmula que tenemos acá nos permite despejar capital inicial, nos permite despejar la tasa de interés, nos permite despejar el capital final, nos permite despejar el tiempo, según que sea lo que nosotros, digamos, queremos averiguar. Hay distintos ejemplos. Acá es la fórmula que despejo el capital inicial, es simplemente jugar para un lado y para el otro, lo que está multiplicando pasa dividiendo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es jugar con la fórmula. El capital inicial, ¿cómo lo puedo averiguar? Y ejemplos, por ejemplo, ¿cuánto debería invertir hoy si quiero disponer dentro de 2 años de 1.500 pesos para comprarme un coche, si me aseguran un 6% de interés anual compuesto para ese plazo? Bueno, despejo el capital inicial, calculo los intereses, bueno, una cantidad de ejemplos. El tipo de interés también lo podemos calcular. Me queda una raíz porque fíjense que está la n, la función inversa de la exponenciación es la radicación, por lo tanto me queda una raíz de n. También hay ejemplos. La duración también. Acá necesariamente tengo que pasar al logaritmo para calcular el tiempo. Lo despejo, ¿cómo puedo calcular el tiempo? Sería con esta fórmula. Y lo que sí importa es esto, que es más o menos el ejercicio que les hice. Y acá vemos en las gráficas cómo el interés simple va en forma lineal y el interés compuesto va en forma exponencial.
¿Qué tienen que saber, digamos, de todo esto que yo les dije acá? Digamos que el caso del interés simple no se acumulan los intereses, en el caso del interés compuesto sí se van acumulando, y por eso se llaman intereses productivos. Bueno, y ahora sí, esto sí ya hay que prestar atención. Esto sí ya es pregunta de parcial, lo anterior era simplemente para no entrar de lleno en esto, digamos, porque conceptualmente había que mencionar algo, digamos, de lo que es una ley financiera, de lo que son capitales equivalentes, de lo que es la parte de temporalidad y que hay un interés simple y un interés compuesto. Esto es anualidades, lo que a nosotros nos va a servir para calcular lo que pretendemos como evaluadores, que es, dada una compra a plazos de un inmueble, traer al presente a ver cuánto vale hoy al presente. ¿Cuándo lo voy a usar? Cuando no tengo comparables. Voy a tratar de averiguar en los bancos los distintos contratos, las distintas leyes financieras que de alguna forma, digamos, me pueden servir para ver, digamos, un elemento más, digamos, un comparable, ¿verdad? Como, digamos, puede ser la compra de un terreno incluso, no necesariamente la compra de una propiedad edificada. Puede ser la compra de un terreno y ahí, digamos, cuando no tengo suficientes datos voy a ir a este concepto. ¿Alguien quiere mencionar algo? Seguimos entonces. Bueno, acá hay una cosa, digamos, conceptualmente muy importante, que es el concepto de anualidad. Se llama anualidad, pero no quiere decir que sea un pago que hago una vez por año. Va a ser anualidad, digamos, toda una secuencia de pagos iguales o diferentes a intervalos regulares de tiempo. O sea, ¿qué es lo que me fija la anualidad? El intervalo regular de tiempo, no que sea una vez al año. Si yo estoy comprando una casa y estoy pagando una vez por mes esa casa, digamos, estoy en una anualidad. Estoy hablando de meses, pero se llama anualidad. Si yo hago una compraventa, por ejemplo, pauto, digamos, adquirir un vehículo, por ejemplo, y ese vehículo resuelvo pagar una cuota cada 2 meses, bimensual, esto también es una anualidad porque tengo los mismos intervalos de tiempo. Entonces, primera cosa, anualidad por definición es el lapso, digamos, constante entre un pago y otro. No es que sea anual. Y ese pago puede ser el mismo o diferente, según lo que sea, lo que se arregle. Pero si en ese contrato, en esa ley financiera, me dicen que tengo que pagar todos los meses, estoy en presencia de una anualidad. Bueno, es lo que dice acá, ¿no? El nombre de anualidad no implica que las rentas tengan que ser anuales. Bueno, y obviamente que tiene que ver con la estabilidad económica de los países, que haya, digamos, contratos tipo anualidades, justamente, que se pueda establecer determinada secuencia de pagos y que ni el deudor ni el acreedor vayan a tener ningún inconveniente, digamos, para cumplir ambas partes con lo que se haya pautado. Bueno, distintos tipos de anualidades. Acá quedó mal redactado, por ejemplo. No, está bien, o sea, como que usamos siempre, digamos, anualidades. Es algo que no lo conocemos con ese nombre, pero en definitiva, en la vida diaria, digamos, estamos acostumbrados a trabajar con anualidades. Las rentas, o sea, los alquileres,
Los sueldos es una anualidad, cobramos todos los meses, un pago de seguro social, pagos a plazos, las hipotecas, los seguros de vida, las pensiones, fondos de amortización, alquileres, jubilaciones. Fíjense, son todas modalidades que están estableciendo que a intervalos constantes de tiempo se cobran o se pagan. Estamos siempre en presencia de anualidades. Digamos, puede ser con interés compuesto o no. Clasificación de las anualidades. Tenemos anualidades ciertas y anualidades contingentes. ¿Cuáles son las anualidades ciertas? Fechas fijas, ¿verdad? Por ejemplo, tengo fechas fijas, 12 cuotas para pagar tal cosa. Esa es una anualidad cierta. Tengo anualidades contingentes. Yo estoy pagando un seguro de vida, pero no sé cuándo va a terminar, digamos, hasta cuándo voy a pagar el seguro de vida, eventualmente. Generalmente los seguros de vida son hasta los 70 años, que uno también puede ir pagando. Pero es contingente, ¿por qué? Porque yo, digamos, me pongo de acuerdo que voy a pagar hasta los 70 años, pero capaz que a los 65 tengo un accidente. Y chau. Chau Marta, y chau, digamos, seguir pagando el seguro de vida, ¿verdad? Entonces ahí es contingente. Y esto, digamos, era lo que yo les decía, que el pago puede ser vencido o posticipado. Esa es una palabra que se usa mucho acá en nuestro país, posticipada. Se va a pagar al vencimiento, y anticipada es cuando se efectúa al principio de cada periodo. Pueden ser inmediatas, es la más común. Digamos, firmo un contrato y inmediatamente, sea en forma anticipada o posticipada, me he vencido o no, se empieza a pagar. O puede ser diferida. A veces vemos alguna publicidad que dice, saque un préstamo en, no sé, en alguna prestadora de estas de dinero, y el primer pago a los 3 meses. Eso es muy común, es, digamos, una anualidad diferida. Es una anualidad porque después de los 3 meses, obviamente, mes a mes, o lo que se paute, hay que seguir pagando. Pero, digamos, se ha dado también que se difiere el pago, digamos, un tiempo, no es inmediato, no es ni a mes vencido, ni a mes enseguida, digamos, de firmar el contrato, sino que se dice el primer pago a los 3 meses, el primer pago a los 4 meses pasa a ser diferido. Perpetua. No existe nada perpetuo, digamos, es como lo dice acá. Infinito número de pagos no existe en una vida como la nuestra, que es finita, ¿verdad? No es una vida infinita. Porque hay fin de todo, ¿verdad? No nos vamos hasta el infinito. Pero cuando es un número muy grande de pagos, se le va a llamar perpetua. No es perpetua en esencia, pero, digamos, es perpetua cuando hay un número muy grande de pagos. Elementos de la anualidad. La renta es lo que se hace periódicamente. Pago, por ejemplo, 300 unidades indexadas por mes por una casa. Esa es la renta. La renta anual es 300 por 12. El plazo, pago 300 unidades indexadas por una casa durante 7 años. Es, digamos, la duración. Periodo de pago, pago $300 mensuales, o sea, el tiempo entre uno y otro es un mes por una casa. La tasa, el tipo de interés que se va a fijar justamente para comprar esa casa, me la podrán hacer
simple, compuesto, depende, lo más probable que sea siempre compuesto porque va a trascender siempre la compra un año. Y las clases ya dijimos, ordinaria o vencida o posticipada al final del periodo o anticipada anterior al periodo. Bueno, y estas fórmulas que no son muy amigables son las que vamos a usar para los ejercicios. Obviamente que el día del parcial las van a tener a la vista, son las fórmulas de anualidades. Estas que tienen acá son las anticipadas, son aquellas que se pagan al principio del periodo, y si a esto resultado lo multiplicamos por 1 más i, es la posticipada la que se paga al final del periodo. ¿Qué elementos nos dan estas fórmulas? M, valor final de la anualidad, el monto final, montante, ¿se acuerdan que se llamaba también? R es el pago periódico, I, la tasa periódica, N, el total de pagos, y P, el precio presente. Esto, digamos, ahora vamos a ver algunos ejemplos, me va a permitir justamente llegar al valor actual de, por ejemplo, una propiedad que se vende a plazos. Una cuestión importante, la tasa. Si me dicen que es una tasa anual de tanto por ciento y la cantidad de pagos es mensual, tengo que dividir, tengo que buscar la equivalencia. Si me dice 6 meses con una tasa anual de 10%, obviamente la tasa mensual va a ser 10 dividido 12 por 6. Eso se lo voy a escribir porque es muy común que se equivoquen. Ahora vamos a ver los ejercicios. Debe haber equivalencia entre la tasa, y se los pongo acá, si es anual y mensual. Esta tasa la llamamos I, en todos lados la llaman I, vamos a poner I minúscula, y N igual cantidad de periodo. Por ejemplo, si I, la tasa, es igual a 10% y la operación, si I igual 10% anual, eso es lo que me faltó. La operación es en años, la tasa no se modifica. La operación es en años, lo que es la operación es en años, lo que se llama N minúscula. Voy a copiar esto acá. Si I es 10% anual y la operación es en meses, debo, le agrando, dividir la tasa entre 12 y multiplicar por N. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una tasa, vamos a poner todo con la mismo tamaño.
Si, por ejemplo, si mi tasa es de 11% anual y tengo un contrato por 15 meses, entonces la tasa mensual será 11 dividido 12 y lo acumulado 11 dividido 12 por 15. O sea, cuidado, digamos, tiene que haber, a lo que voy es que tiene que haber equivalencia. Si estoy trabajando con meses y me dan una tasa anual, entonces la tasa dividido 12 me da la tasa mensual. Si estoy trabajando, me dan una tasa anual, un 11%, y es un pago bimensual cada 2 meses, ¿cuál va a ser la tasa de esos 2 meses dividido 6? Y así sucesivamente, siempre buscando la equivalencia. Bueno, dijimos entonces que estas son las fórmulas que vamos a usar, las fórmulas de anualidades. En definitiva, estas fórmulas de anualidad, rápidamente hoy les conté de interés simple, interés compuesto, de montante, de valor futuro, valor actual, etcétera, etcétera, cantidad de pagos, pero digamos, lo que interesa a los efectos de nuestro curso es que sepan aplicar estas fórmulas. Y entonces para eso vamos a ver 2 ejemplos. Ojo, claro, es un poco medio desactualizado, pero lo que importa igual es el concepto, porque esto es de un curso que yo di en la Asociación de Rematadores hace unos años cuando valía esto, digamos, las monedas, pero para la próxima les voy a traer valores actualizados. Fíjense este ejemplo. Una propiedad tiene un valor de $130.000. Se compra con un préstamo hipotecario con las siguientes condiciones. $26.000 al inicio contado y los restantes 104.000 se financian a razón de 3.000 unidades indexadas mensuales por 25 años. ¿Cuál será el valor final de la casa? Me habían dicho que más de 40 años, el banco hipotecario en particular, la tasa efectiva anual es de 6,5%, eso es un dato cierto. Y para unidades indexadas, y menos es un 6%, o sea, fíjense que hay un aumento de la tasa, digamos, para personas, digamos, que son mayores, ¿no? Bueno, acá, ¿qué es lo que estamos buscando? La persona tiene el valor inicial de la casa, tiene la ley financiera, pagó 26.000 al contado, financió a razón de 3.000 unidades indexadas 25 años, o digamos, pautó eso, y lo que quiere saber es cuánto va a salir la casa después que pagó todo. Y eso, digamos, es algo que se da mucho, ¿no? Que muchas veces uno compra un vehículo, compra una casa porque puede pagar la cuota. Eso es muy común que se dé. Pero si vamos, digamos, a hacer esta cuenta realmente a lo que se terminó pagando por esa casa, después de todo
movimiento a lo largo de los años, vamos a ver que es un valor que totalmente descolocado de la realidad. Descolocado del valor que puede tener un inmueble, ¿no? Partiendo de la base además que el inmueble en 25 años también ha tenido depreciación, ¿verdad? No se mantuvo su valor estático en el tiempo. Podemos hacer un ejercicio después, por ejemplo, tasar un terreno, fijar una forma de pago y extrapolar, por ejemplo, y ver, digamos, cuánto vale hoy y después de pagar de una punta de años, cuál es el valor del terreno. Y vamos a ver que no es un valor de mercado el valor que nos da. Nos da un valor que es lo que la persona, digamos, en definitiva, puede pagar. Entonces, vamos a las fórmulas. ¿Qué datos tenemos? Tenemos R, las 3.000 URs, que es el pago mensual que hace la persona. N, 25 años. I, que es la TEA, la tasa efectiva anual, 6,5%. Año con año no tengo ningún problema. Lo único que tengo que hacer acá es sustituir en esta fórmula las 3.000 unidades indexadas, la tasa y N, que es 25 años. Acá está la fórmula de nuevo. Esta está, digamos, está calculado en dólares, ¿no? Lo podríamos hacer en UI y después convertimos, pero con dólares de otra época. Lo que importa acá es el procedimiento. Perfecto. 3.000 dólares, 3.000, perdón, R, 3.000 unidad indexada mensual, acá está transformado a lo que valía la UI en ese momento cuando se hizo este ejercicio, 9.450 pesos. La tasa mensual es, porque esta TEA es una tasa mensual, 0,065 dividido 12, 0, no, perdón, acá lo que pasa es que se llevó todo a meses, podría haberse hecho en años, pero se hizo, digamos, en meses. La tasa mensual es la tasa efectiva anual dividido 12, dio esto. 25 años equivale a 300 meses, se podría haber usado esta tasa y 25, digamos, sin necesidad de pasar a meses. Por lo tanto, aplicando, sustituyendo en esta fórmula, 3.000, que es el R de la fórmula anterior, 1,0054, que es el 1 más I, a meses, se llevó a meses, elevado a 300, la cantidad de meses, menos 1 dividido la tasa, me da 246.151. Pero como a su vez la persona entregó 200.000 dólares al principio, más 26.000 dólares da 266.151 dólares. Quiere decir entonces que esta propiedad que se tasó por el banco en 130.000 dólares, terminado ese periodo, termina valiendo 266.151 dólares. Fíjense la diferencia, ¿no? Más del doble en el pago a plazos. Otra opción, otro ejercicio, que este sí es el que nosotros vamos a usar para nuestras tasaciones, que es una propiedad que se adquiere con préstamo bancario con las siguientes condiciones: una entrega de 47.500 dólares, cuotas, se pasó a meses porque son cuotas mensuales, ahora lo vi. Cuotas de 4.500 unidades indexadas mensuales,
15 años y una tasa efectiva anual de 6,25%. Calcular el valor presente del inmueble. Yo consigo esa información de cómo se vende a plazos el inmueble y lo que me piden es el valor presente, cuánto vale hoy, o sea, a cuánto lo tasó el banco en definitiva para hacer la compraventa. Bien, entonces vamos, ¿cuál es la fórmula de valor presente? Valor presente es esta, P, precio presente, R, el pago periódico, I, la tasa efectiva anual, N, la cantidad de periodos pautados, y de vuelta la tasa efectiva anual. ¿Por qué se pasó a meses? Porque son pagos mensuales, por eso está todo en meses. Yo me había salteado que era un pago mensual. Entonces, la tasa mensual, si la tasa efectiva anual es 6,25%, la tasa mensual, ojo, esto es dividido 100 porque está explicado en porcentaje, ¿verdad? 0,0625 dividido 12 me da la tasa mensual. Son 15 años, ¿cuántos meses tengo que pagar? 180 meses, porque son 15 años. Tengo la tasa mensual, entonces 0,0052, y tengo 15 años que equivale a 180 meses. Bien, sustituyo en la fórmula y precio presente, 4.500, que es la cuota, por 1 menos 1 más la tasa, que es 1,0052, porque la tasa es 0,0052, elevado a la menos 180, que es la cantidad de meses, dividido 0, la tasa 0,052. Bueno, esta es la conversión, me da en definitiva $58.021, pasado a dólares. En definitiva, entonces, como hubo una entrega de 47.500, esto es la financiación en 15 años de parte del valor. ¿Cuál va a ser la entrega? 47.000, el valor del inmueble al presente, la tasación que hizo el banco, entonces es 58.000 más 47.500, lo que me da 105.521. Esto imagínense que puede ser un terreno que se vende a plazos, donde una persona entregó determinada cantidad de dinero, se comprometió con determinadas cuotas. Acá están unidades indexadas porque esto está sacado del banco hipotecario. Es un caso real, en definitiva. Lo único que no es un caso de ahora, no es un caso de hace unos años. 15 años de cuota. Fíjense que acá 15 años de cuota le bajó la tasa efectiva anual, ¿no? El otro eran 30 años, creo 25 años, la tasa efectiva anual era mayor. Acá, digamos, como son menos años, la tasa efectiva anual es menor. Imagínense que esto es un terreno en el cual y se hizo una entrega, y con una persona, no necesariamente con un banco, se pauta que van a haber cuotas de 4.500 unidades indexadas mensuales, que lo voy a pagar por 15 años, con una tasa interés compuesto, repito, tasa efectiva anual es interés compuesto de 6,25, y me da que ese valor presente, estoy buscando comparables y no encontré, digamos, ventas así, ese valor presente, lo que vale hoy el terreno, lo que alguien lo tasó, es $105.521. Ahora, imagínense que por casualidad esa persona que compró ese terreno, nos preguntan, después de 15 años, ¿cuánto terminaré pagando el terreno que compré? Ese terreno que me tasaron en $105.521,
¿Cuánto en definitiva será lo que terminaré pagando después que termine con toda la transacción? Montante, monto final, la fórmula que vimos en el ejercicio anterior, que es esta. Tengo lo que paga por mes, tengo la tasa, tengo la cantidad de cuotas, es simplemente sustituir en la fórmula y me va a quedar 4.500, la tasa mensual a las 180, que es la cantidad de meses, menos 1 dividido esto, 146.821. Pero como entrega 47.500, termina pagando por el terreno un valor de 194.321 dólares. No llega a ser el doble, pero fíjense, cuando yo digo, digamos, y cuando la gente dice, puedo pagar esa cuota, ¿verdad? La gente generalmente no piensa, digamos, cuánto va a terminar pagando el inmueble. Bueno, menos mal que puede pagar la cuota, o sea, bienvenido a este tipo de préstamos bancarios, ¿no? Nadie los está cuestionando, simplemente mencionar que ese pago sistemático de una anualidad, en este caso mes a mes, con interés compuesto durante una punta de años considerable, hace que algo que valía 105.521, finalizado todo el periodo de pagos, es una equivalencia a haber pagado 194.321. Otra cosa que a veces es muy útil y que debemos saber contestar, que lo vamos a ver la clase que viene, que se usan estas fórmulas también. Imagínense que una persona está pagando cuotas, 20 años, por una casa, ya pagó, digamos, determinada cantidad de cuotas, pagó 12 cuotas, consigue dinero y dice, bueno, quiero saldar la deuda. Eso es muy común, digamos, traer del fondo, del más allá de lo que se le va a ir acumulando al final, al presente, al momento que quiere cancelar la deuda, a ver cuánto dinero tiene que poner. Ese es un ejercicio que también, digamos, lo vamos a ver, lo vamos a usar con estas fórmulas y vamos a ver entonces, básicamente, las próximas clases, el uso de esto para llegar a determinar el valor de un inmueble. Les voy a comentar algo, ustedes que piden datos de parcial, no hay parciales con ejercicios de matemática financiera. Yo era partidaria, lo daba generalmente en evaluaciones 2, porque entendía que, y les voy a ser sincera con ustedes, entendía que también tenían que saber construcciones para llegar a este tipo de formulaciones, pero hubo un requerimiento a nivel del instituto de que diéramos todo el programa. Por lo tanto, digamos, no tuvimos más remedio que incluir este tema en evaluaciones 1. Estamos con Florencia y con un grupo de docentes en proceso de revisión de los programas, y yo en particular entiendo que matemática financiera, cálculo de anualidades, alquileres, etcétera, lo tenemos que ver después que sepan tasar terreno y construcción. Estamos en un proceso de revisar eso, pero este año, digamos, por requerimiento, tiene que ir, y por lo tanto, digamos, rápidamente tuvimos que tratar de elaborar, digamos, algo que sea fácil, comprensible y acotado. Obviamente daría para mucho más, de ahí que no le vamos a exigir, digamos, estudios de interés simple, compuesto, etcétera, todas esas formulaciones que les pasé rápido, sí saber lo que es el interés simple, el interés compuesto, y vamos a centrar nuestro parcial. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir? Quedan 3 clases de teórica. Bueno, las clases teóricas y las clases prácticas nos vamos a dedicar a hacer ejercicios
Y en particular vamos a hacer unos cuantos ejercicios de este tipo para que le agarren la mano al manejo de valor presente, valor futuro, la cantidad de pagos, etcétera, con la aplicación de estas fórmulas. Eso, digamos, lo vamos a ir viendo. Yo por hoy quedo abierta simplemente ahora a las preguntas que me hagan ustedes, siendo las 9 menos 20. No tiene sentido, digamos, seguir haciendo ejercicios. Sé que es bastante pesado, digamos, las matemáticas financieras no es algo que sea muy amigable, por lo menos desde mi punto de vista. No es algo, digamos, que a mí no me gusta, digamos, lo tuve que aprender, lo aprendí en el posgrado de economía, lo aplico para anualidades, etcétera, pero no es el tipo de matemática que me gusta. Pero es la que se usa justamente para hacer estos cálculos de traer el valor del futuro al presente. Entonces el compromiso, digamos, de ahora en más, va a ser lo que va a ir para el parcial, superficies tensas, arreglos, digamos, entre vecinos. Después lo vamos a poner bien por escrito, valoración relativa, valor plotage, perfil económico y matemática financiera. De ahora en más, le contesto ya a Jennifer una pregunta que hizo, se pueden ir sacando las dudas, les vamos a poner por escrito el temario y vamos a hacer en las clases que restan, que son 3 teóricas y serán 2 prácticas, serán 5 clases exclusivamente, nos vamos a dedicar a hacer, digamos, ejercicios para el parcial. Así que ahora les paso la palabra a ustedes, preguntas, lo que quieran.